Pregunta número 2. La Constitución Política Colombiana consagra que el Congreso podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional. En el referendo, los electores podrán escoger libremente qué temas votan positivamente y cuáles negativamente. El enunciado anterior significa que tengamos en cuenta qué es lo que nos está diciendo el enunciado. El enunciado nos dice que la Constitución Política tiene la disposición de que el Congreso pueda darle a todos sus ciudadanos la potestad de votar un referendo y que en este referendo la gente puede votar por unos temas sí y por unos temas no. ¿Listo? Entonces la opción correcta es la consulta a los ciudadanos está supeditada a la voluntad del Congreso si éste decide convocar el referendo. ¿Listo? Entonces hay gente que dice, no, pero es que el referendo también lo pueden hacer los ciudadanos. Sí, efectivamente. Entonces hay dos tipos de referendo o dos tipos de llamarlo, dos tipos de vinculación. El primero es la forma que es vertical, ¿sí? De arriba hacia abajo, que es el Congreso, el que pues, precisamente lo supedita, o está también una movilización por parte de los ciudadanos, como lo que hizo Claudia López con el tema de la corrupción, y en ese momento pues sería vinculatorio la decisión de los ciudadanos para dicho proyecto. La pregunta número 3. Algunas de las ciudades latinoamericanas están teniendo acelerados procesos de crecimiento. Esto ha dado origen a áreas marginadas caracterizadas por la deficiencia en la prestación de servicios. Uno de los factores que ha reforzado esta característica se relaciona con miremos la opción A, administración la cual debe instalar las redes de servicios en toda la comunidad. Entonces, esto es parcialmente correcto o eso sería el ideal de lo que pasara. Entonces, la idea es que, pues, hay gente que viene a las ciudades pero pues que no puede ubicarse dentro de lo que es el centro tal de la ciudad y le toca ubicarse por las periferias. Es deber del Estado de todas formas cumplir con los servicios públicos a lo largo y ancho pues, del país, pero pues a veces está el deber ser y a veces está también pues lo que pasa en la realidad. ¿Sí? Miremos la opción B, organización social, ya que esta es la que debe garantizar los servicios básicos. Esto es totalmente falso, lo que garantiza los servicios básicos es el Estado. Miremos la opción que sí es correcta, planeación, ya que esta no ha previsto la magnitud del fenómeno en sus planes de gestión. De administración pública, la cual presiona el aumento del área urbana. Entonces vean que todo el tema de la gente ubicada en las periferias de las ciudades, sobre todo en las ciudades latinoamericanas, no ha sido un tema de ineficiencia del Estado. Ha sido que en ninguna ciudad capital se tenía planificada tanta movilización a las ciudades capitales y más en Colombia con el tema del conflicto armado, han sido muchos los ciudadanos que han llegado a las ciudades capitales. Entonces, pues la capital no tenía la dimensión para tal fenómeno. Entonces, pues, ¿qué es lo que toca hacer de ahora en los siguientes años? Tener una mejor comprensión demográfica de los aspectos de migración interna que tenemos nosotros. Entonces, la opción es la C, es un problema de planificación. Pregunta número 4. En la Constitución Política de Colombia dice, los grupos humanos que por sus características culturales no encuadren dentro del orden económico, político y social establecido para la mayoría tienen derecho al reconocimiento de sus diferencias con fundamento en los principios de diversidad humana, pluralismo y protección de las minorías. ¿A cuál de los siguientes principios hace referencia el párrafo anterior? Entonces, A, fines esenciales del Estado y misión de las autoridades. B, que es la respuesta acertada, identificación y protección de la diversidad étnica y cultural. Y como hemos visto en anteriores ejercicios y en las clases de PREICFES, estos grupos básicamente son dos, los grupos indígenas y los grupos afros y raizales. Entonces, por eso mismo es que también tenemos unas curules especiales tanto en el Congreso como en el Senado para la participación y la inclusión de dichos grupos minoritarios. Entonces, miremos la justificación. Es obligación del Estado promover la participación e inclusión de los grupos étnicos y las minorías en la participación ciudadana sin modificar sus condiciones. Esa parte sin modificar sus condiciones quiere decir que nosotros no queremos que los indígenas cambien sus tradiciones, su lengua o sus culturas, sino que lo que vamos a hacer es aceptamos todo eso, lo valoramos y lo integramos dentro de un principio de pluralidad. Pregunta 5. El deslizamiento de una montaña ocasiona la muerte de una familia.
Los habitantes del municipio habían advertido al alcalde del peligro en esta zona, pero él no hizo nada. Por tanto, los familiares de los afectados deciden demandar al Estado por no haber hecho nada para prevenir la situación. ¿Qué entidad debe resolver esta demanda de tipo disciplinar? Tenemos la opción A, un juez de la República; B, un congresista; C, el Procurador General de la Nación; D, el Contralor General de la Nación. Entonces, todo el tipo de sanciones disciplinarias de empleados públicos, sobre todo los cargos de elección popular, los hace la Procuraduría. No sé si ustedes se acuerdan del tema de las basuras con el alcalde Gustavo Petro, el que lo sancionó en su época fue el ex procurador Alejandro Ordóñez. Entonces, la Procuraduría se encarga de todos los temas disciplinares. La Contraloría se encarga de todos los temas fiscales o todos los temas de presupuesto y dinero, pues que son de carácter público. Un congresista, pues es una opción que es totalmente inválida, porque lo que hacen ellos es legislar las normas, y un juez de la República sí sanciona, pero sanciona problemas de tipo contencioso administrativo. Entonces, en este caso sería la Procuraduría la encargada de sancionar al alcalde. Vamos a la pregunta número 6. Las facultades que tiene el Estado para orientar la vida de los colombianos están distribuidas en las tres ramas del poder público: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. En la administración municipal, las funciones del poder ejecutivo las ejerce el alcalde. ¿Listo? Entonces tenemos nosotros que a nivel nacional está el presidente, a nivel local está el gobernador, a nivel municipal están los alcaldes. Pregunta número 7. En la Grecia antigua surge por primera vez en la historia de la humanidad la forma del gobierno denominado democracia o gobierno del pueblo, caracterizado por permitir la participación solamente a quienes eran considerados ciudadanos. Esta observación de solamente a quienes eran considerados ciudadanos es muy importante para abordar la pregunta, porque para la época ni las mujeres ni los esclavos podían participar dentro del ejercicio de la polis. Entonces, para que nos quede claro, eran solamente los hombres quienes participaban en ese ejercicio de configuración política. Sigamos con el texto. En ese momento, solo una minoría. Este tipo de democracia, practicada especialmente en la ciudad de Estado de Atenas, tuvo entre sus características más importantes la posibilidad de. Entonces, la esencia misma de la democracia es poder tomar la palabra para hacer propuestas o pronunciamientos públicos. Tengan en cuenta que en comunidades mucho más pequeñas, por ejemplo, lo que es la Junta de Acción Local, pues cada persona puede, pues, poner a consideración su criterio y su juicio, pero cuando ya son decisiones de carácter nacional, pues son muy difíciles. Entonces, para eso lo que hacemos es utilizar los mecanismos de la democracia representativa y lo hacemos a través del voto. ¿Listo? Pregunta 8. Los principios de la Revolución Francesa, siglo XVIII, diferían de la Revolución Inglesa, siglo XVII, en la importancia política otorgada a la figura del monarca. Mientras en Francia se eliminaron los privilegios del rey y la aristocracia en favor del Parlamento como órgano representativo de la sociedad, en Inglaterra su papel político se mantuvo pero asociado a las decisiones de un Parlamento. Se infiere que los sistemas políticos resultantes fueron. Y hay que matizar acá y explicar un poquitico la dimensión de cada una de las revoluciones. La Revolución Francesa fue en cabeza del señor Napoleón Bonaparte y tenía una dimensión total con la toma de la Bastilla de eliminar el papel del rey, pues que en ese momento está en la cabeza de Luis XVI. Por eso es que en este momento en Francia no tenemos una monarquía o no se tiene una monarquía establecida. La revolución inglesa fue una revolución que fue mucho más industrializada y lo que se quería era construir un parlamento para poder deliberar condiciones económicas del país, pero siguiendo dándole la potestad al parlamento o a la monarquía de lo que era como la rama ejecutiva para esa época. Entonces, esos son como los matices que hay que ver. Entonces, eso trajo como consecuencia, y la opción es única, la democracia parlamentaria en Francia y la monarquía parlamentaria en Inglaterra. Entonces tengan en cuenta que en Inglaterra lo que se tiene es la figura de un primer ministro. Entonces, otra pregunta que sería un muy buen estudiante es decir,
¿Para qué sirven las monarquías o los reinados en el pleno siglo XXI? Y la mayoría de ellos, por lo menos los europeos, son solamente de carácter simbólico, de carácter de relaciones internacionales y una simbolización de lo que es la fortaleza del Estado, ¿sí? Es como esa vieja concepción de los antiguos imperios. Por lo menos lo que es en Medio Oriente, en Arabia Saudita, por ejemplo, el papel del rey sí es casi como el del presidente, incluso supera sus potestades. Pregunta 9 nos dice, si Colombia requisiera derrocar su constitución política de 1991 y crear una nueva, el órgano del Estado al que le correspondía esta labor es. Entonces tenemos varios, varias instituciones ahí, vamos a especificar cuál sí y cuál no y por qué. Entonces tenemos la primera que es la rama ejecutiva. Tengamos en cuenta que la rama ejecutiva lo que se encarga es de garantizar la seguridad, el orden y garantizar que las leyes se cumplan. En ningún momento su papel es tanto tramitar una reforma constitucional, ni construirla, ni deliberar sobre las normas que se van a hacer. ¿Listo? Eso lo va a hacer la rama legislativa. El Consejo Nacional Electoral. Lo único que hace el Consejo Nacional Electoral es vigilar que las condiciones de las elecciones sean totalmente justas, ecuánimes y transparentes, ¿sí? Y que se giren los presupuestos y que a cada partido, a cada candidato se le giren los dineros eh, obtenidos por los votos. Entonces, el Consejo Nacional Electoral solamente es un tecnicismo dentro de lo que son las elecciones. C, la Corte Constitucional, y esta es una opción que nos podría distraer, pero la Corte Constitucional lo único que hace es vigilar que se cumpla el carácter de la Constitución, tanto en fondo como en forma. ¿Qué significa el fondo? Que cumpla el etos o la ética de la Constitución y la forma sí, que consiga los mecanismos procedimentales. Entonces la rama legislativa es la que tiene la potestad de abrir un referendo abierto para si se quiere o no se quisiera cambiar la constitución. Ahorita con todo el tema de la JEP y la coyuntura que tenemos con la paz es un tema bastante discutido en Colombia. 10. Pregunta 10. De acuerdo con el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia, la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. Sin embargo, en el pasado paro campesino se denunciaron las precarias condiciones en las cuales vive la población campesina del país debido a las importaciones de alimentos, los altos costos de suministros agrícolas y la falta de tecnificación hacen que no sea posible una forma de vida digna. ¿Listo? Vean que las otras opciones lo único que traen ahí son prejuicios, simbolismos o llevarse a nosotros por una fluctuación emocional. ¿Listo? Que las personas comen en restaurantes extranjeros es una opción que es totalmente inválida y no atañe al problema que nos está planteando el texto. La falta de preparación académica de los agricultores o campesinos es inmediatamente un prejuicio. ¿Sí? Que la guerrilla y los paramilitares roban toda su producción, el Estado no actúa efectivamente para protegerlos, esto es falso también. Es cierto que los actores del conflicto a veces se aprovechan de su condición, pero no es algo que sea sistemático, es algo que es ocasional solamente. ¿Listo? Entonces, justificación, le damos ahí, aunque los campesinos no son un grupo minoritario, es obligación del Estado la defensa y el desarrollo de la profesión del agricultor. Pregunta 11. Se entiende por violencia intrafamiliar todo acto de agresión intencional física, psicológica y sexual que un miembro realiza contra otro miembro del mismo núcleo familiar. Se expresa en amenazas, golpes y agresiones emocionales que se consideran según su gravedad como conducta delictiva cuando una persona se encuentre ante un caso de violencia intrafamiliar deberá, digamos, la justificación. No se admite la violencia de ningún tipo, ni la defensa por mano propia. Para eso se obliga a los ciudadanos a acudir a los mecanismos dispuestos para la protección de sus derechos. Entonces, siempre
Los casos de violencia intrafamiliar no se deben callar, ¿sí? Siempre se debe buscar la solución o la medida más constructiva y nunca bajo ningún mecanismo se debe llegar a la violencia o al mecanismo de justicia de ojo por ojo, diente por diente, porque precisamente la función reguladora de la vida social y de impartir justicia es del Estado. Si alguien dice, yo me tomo la justicia por mano propia, es estar por encima del Estado y eso jamás lo haría un competente ciudadano. Pregunta número 12. Un comerciante ha sufrido un robo cuantioso de productos, enseres y dinero de su local. Afortunadamente, la aseguradora le cubre gran parte de la pérdida. Sin embargo, para poder acceder a esta solución, él debe registrar su denuncia de robo ante las autoridades competentes, que en este caso son, entonces, las empresas industriales y comerciales del Estado, pues para nada, porque son las encargadas de generar lucro para el Estado y llenar las arcas. Entonces, no tiene nada que ver. La Defensoría del Pueblo lo que hace es proteger a los ciudadanos frente a las arbitrariedades precisamente de las mismas instituciones estatales. La Registraduría Nacional del Estado Civil lo que hace es llevar el control de natalicios y las votaciones en Colombia. Entonces nos queda, así sea solamente por descarte, la Fiscalía. Y la Fiscalía es un órgano que se creó en 1991 para la investigación de casos. Ojo, para la investigación, no para el juzgamiento. Para el juzgamiento sí son los jueces tanto de circuito o municipales o los altos tribunales. Pregunta 13. El teórico militar C. Clausewitz planteó en el siglo XIX que las guerras no eran otra cosa que la continuidad de la política por otros medios. Volvamos ahí. Que las guerras no eran otra cosa que la continuidad de la política por otros medios. Vean que lo que se busca en una guerra no es solamente persuadir al contrincante, ¿no? Lo que se busca es eliminarlo, ya sea porque la postura de ellos es totalmente contraria o es moralmente inválida la de nosotros. Eso resultaría evidente cuando, desde la opción C, el adversario es visto como un enemigo al que hay que eliminar. Y le damos la justificación. La lógica amigo-enemigo en la guerra exige el reconocimiento del contrincante como moralmente inválido y mi enemigo, y a los enemigos hay que eliminarlos. Entonces es una comprensión bastante particular de la política. Otros teóricos dirían que es mucho mejor el consenso, la deliberación de los conflictos, pero hay otros teóricos de la política como Chantal Mouffe que precisamente nos expresan eso, que la política es un campo de disputas donde se articulan unos grupos como amigos y otros grupos como enemigos, que ustedes lo han visto en los últimos años en la política colombiana. Entonces, hay unos grupos que se denominan amigos de la paz y hay otros a los que ellos mismos denominan los enemigos de la paz. ¿Sí? Entonces, es como ese discurso también trae consigo unas lógicas de violencia, de invalidarlo, de ilegitimarlo a través de ciertas prácticas discursivas. La pregunta 14. ¿El propósito de las leyes en una democracia es? Entonces, claramente que es obvio y es crear un marco de orden y justicia en la sociedad. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo pensamos, la creación de las normas no es algo que sea tampoco tan complejo y sofisticado, no. Es un grupo de personas deliberando sobre los problemas o las diferentes situaciones que tiene la sociedad y cómo se construye unas leyes, unas órdenes, o hagan de cuenta un marco de convivencia para que todo el mundo actúe de forma estable y pacífica. Donde no habría leyes, llegamos a un punto que es casi preestatal, que entonces todo el mundo estaría pensando en sus intereses y estaría por encima de todos. Entonces lo que hace el Estado precisamente es normativizar, regular la vida en comunidad. Pregunta 15 y última pregunta de este entrenamiento. Los mecanismos de participación ciudadana son una serie de herramientas establecidas en la Constitución de 1991 para asegurar e incentivar la movilización de la población colombiana. Todos los individuos de nuestra sociedad con capacidad de voto tienen el derecho de poner en práctica el uso de estos mecanismos para asegurar su participación en la toma de decisiones y la resolución de los problemas que afectan al bien común. Anteriormente ya los hemos nombrado, entonces mecanismos como el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto. De acuerdo con el texto, los siguientes mecanismos, el que realmente incentiva la movilización de los ciudadanos es, y claramente, señores, que es el voto. ¿Listo? La consulta popular no es un mecanismo de participación.
La tutela no es un mecanismo de participación, nos quedarían el plebiscito y el voto. ¿Qué pasa con el plebiscito? Que el plebiscito es un mecanismo que está dispuesto es por parte del presidente para tener una percepción sobre un tema. El voto es un mecanismo que es totalmente universal. Entonces el voto es un mecanismo por excelencia de participación y representación ciudadana. Entonces, señores, damos la finalización a otro entrenamiento. Vean que es un entrenamiento muy cortico, nos gastamos 22 minutos, pero entonces es para cogerle la ficha y cogerle la velocidad y la temporalidad a las preguntas. Bueno, hasta luego, muchas gracias.